Tertulia Haciendo Amigos Andalucía, con el patrocinio de Costa del Sol Málaga y el área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Pues efectivamente, arrancando ya una semana más nuestra tertulia Haciendo Amigos Andalucía, aquí en el Radio Almería, Málaga, Granada, Jaén, tratando de aunar esta esquina sur de la península y de esta esquina sureste de la península y de la comunidad autónoma andaluza, para analizar lo que está pasando y nos afecta a los granadinos, a los jienenses, a los malagueños y a los almerienses, cosas que pasan aquí o cosas que pasan lejos, ¿no? O relativamente lejos. Una semana evidentemente marcada por el temporal, por el viento, por la lluvia, con afectación importante prácticamente en todas las provincias litorales de Andalucía. Primeros días mucho más en Huelva, bueno, los primeros días y los últimos, porque en Grazalema no pasa nunca, no termina de pasar nunca el temporal, en Huelva, en Cádiz, después en Málaga, las últimas horas también en Almería, que por cierto aprovecho para decir que toda precaución es poca, pero que tengo esa sensación de que antes no se cerraban los colegios por estas cosas, en fin. Es una sensación, no es solamente una pedrada, no, sin ningún rigor analítico en lo que estoy diciendo. Y bueno, una semana marcada por las comparecencias en las Cortes Generales del Estado, ¿no? La comparecencia de Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo, con las faltas de educación pues de la presidenta de la Comisión del Congreso sobre la Dana, y bueno, pues con el comportamiento matonil y ya decirle intolerable ya se nos queda corto, del proetarra Óscar Matute y del progolpista Rufián. La comparecencia ayer en el Senado de Paco Salazar, el hombre encargado de coordinar la recaudación económica para las campañas de Pedro Sánchez, al que le preguntaron si había habido dinero en esas campañas, en las primarias, del suegro de Sabiniano, del suegro de Pedro Chapote, y dijo que no le sonaba. Que no te suena, ¿hubo o no hubo? Si es que eres tú el encargado de recaudarlo, es decir, si las ha habido, ha pasado por ti. No, parece que está hablando de otras personas, ¿no? Y bueno, con muchos temas más sobre la mesa, ¿no? Pues este gobierno, ¿no? Que hoy dice blanco y mañana dice negro siempre, ahora ya, pues lleva al Congreso la revalorización de las pensiones en solitario, ahora ya que ha armado el teatrillo ese para desviar la atención de lo de los trenes y de lo de la corrupción, o intentar desviarlo por lo menos, y con unas elecciones en la comunidad de Aragón, al fondo, pasado mañana, que son la rueda de calentamiento de las andaluzas, ¿no? Porque ya dentro de poco hay que convocar andaluzas y en nada las tenemos encima porque el tiempo pasa muy rápido. Para que no pase tan rápido, pues vamos a ir ya enseguida al turrón en esta tertulia Haciendo Amigos Andalucía, en la cual siempre te instamos a hacer turismo de proximidad. Cuidado, no sé si este va a ser el fin de semana más adecuado, pero a lo mejor se calma la cosa y te puedes hacer una escapadita por Málaga, por Granada, por Almería, por Jaén. Es un mensaje de Costa del Sol Málaga y el área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Almería, a un paso.
su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Bueno, pues como digo, vamos al lío. Hoy no pudiendo contar por cuestiones personales con Ignacio Pozo en Granada, al que como hace 15 días, hace 14 días le mandamos un abrazo muy fuerte. Y por supuesto pues estamos todos con él y toda la audiencia de Es Radio, especialmente en Granada, pero también en Málaga, Almería y Jaén, todos con la familia de Ignacio Pozo. Y con Jorge Molina en Almería. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Qué semana, ¿no? Sí, una semana ventosa y lluviosa, pero que tiene la ventaja de que me ha hecho rejuvenecer 60 años. Bueno, pues nada. Ojalá vengan muchas como estas, entonces. Porque yo recuerdo de pequeño que las rogativas, vamos a sacar la Virgen para acabar con la pertinaz sequía, y después venía, yo que nací y vivía en Tarragona, la gota fría y las lluvias en el Levante, y resulta que sigue siendo lo mismo a pesar de todos los ecologetas. Sí, el cambio climático es un cambio climático constante, es decir, cambia muchísimo el clima, por ejemplo, del mes de julio al mes de febrero. Enrique de Vivero, Málaga, ¿qué tal? Muy buenas. Pues una semana con muchas inquietudes después de esa amenaza climatológica que nos hicieron encerrarnos otra vez, nuevamente para recordar la época de la pandemia. Y la verdad es que al final no fue tanto como aquí en Málaga. La verdad es que sí, llovió, pero no esos 200 litros que nos amenazaban. Pero bueno, a veces es mejor prevenir que lamentar después. Sí, yo decía un poco, Enrique, que yo voy con la sensación como de decir, mis niños pues, no han ido a clase todos los días de la semana, porque uno de los días ha estado suspendido el colegio, y dices, bueno, bien, me quedo mucho más tranquilo de que se queden en casa, pero también me quedo un poco con, decir, que a lo mejor puedes no mandar a los niños al cole, porque no tienes con quién dejarlos, pero cerrar el cole porque hace mucho viento o mucha lluvia, yo entiendo cerrar el cole, pues en Grazalema, que hay 1,5 metros de agua por la calle, pero en fin, no sé, no es muy científico esto que estoy diciendo y no quiero ir de experto en cosas que no lo soy, pero es verdad que tengo yo esa sensación, Enrique, de que antes íbamos al cole más, o sea, nos costaba más trabajo que cerraron el cole. Sí, yo creo que sí, pero bueno. Bueno, Jaén, Miguel Segovia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por allí? Por allí un poco menos, ¿no? Comprometidos por el clima que aquí, ¿no? Que en la costa, ¿o no? Bueno, pues también parte de lo que ha dicho Enrique, nos habían metido un miedo tremendo en el cuerpo y al final, gracias a Dios, salvo en algunas zonas de la provincia, pues aquí en la capital y, bueno, ya te digo, yo por ejemplo en el patio de mi casa he recogido en el día de ayer 34 litros. Es decir, que afortunadamente no ha sido tan grave la situación como se esperaba, pero, insisto, y hay que estar siempre en el pellejo del que toma las decisiones y siempre ponerse en el pellejo del que las decide. Y en estos casos yo creo que después de la dichosa Dana hemos aprendido todo un poquito, el miedo se nos ha metido en el cuerpo y es mejor tener un poco de miedo y sobre todo miedo al reemplazo, porque aquí en Jaén ya estamos preparando las trincheras que viene Irene Montero a reemplazarnos. Viene con los inmigrantes por ahí por Despeñaperro. A mí me han dicho... Ya estamos preparando las trincheras. Están manejando ya listas y tú vas en una de ellas, me han dicho. Vaya, vamos, seguro. Lo que pasa es que yo estoy encantado. Si viene alguno
Aquí yo me despido de mi familia, le dejo aquí el modelo 303, 314, el 390, el 180, el IRPF, le dejo todo que lo rellene y verás que pronto se va. Verás que pronto se va. La verdad que sí, la verdad que sí. Hombre, antes de abandonar el tema de la Dana, Le dejo aquí todos los modelos de Hacienda y verás que pronto se va. antes de pasar a otra cosa, abandonar el tema de la Dana, a mí sí que me gustaría resaltar, efectivamente, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Miguel, Jorge. Creo que una de las cosas que nos pasa es que la Dana de Valencia nos ha cambiado los usos y costumbres, en este caso ciudadanos y también políticos. Pero aparte de eso, yo creo que la Junta de Andalucía está dando un ejemplo de gestión en esta emergencia. Es decir, Y en los trenes, madre mía. sí. Bueno, Creo que está quedando, o sea, seguro que no les habría gustado, o espero, quiero pensar que no les habría gustado tener que dar ejemplo en estas situaciones tan comprometidas, pero creo que lo está dando, ¿eh? bien, sí, yo creo que es verdad que lo está haciendo muy bien, pero realmente que nos haya cambiado la vida y la forma de pensar es desde que está este gobierno ante la magnitud de las cosas que hemos visto. Es decir, primero fue el COVID, no solamente nos metió a todos en casa, sino que además crearon verdaderos problemas por un tema absolutamente falseado, que no se tomaron las medidas a tiempo, pero el gobierno tuvo la capacidad de quitarse el mochuelo de encima y aprovechar la coyuntura para ser la época de mayor endeudamiento, de mayor recepción de fondos, de dinero a fondo perdido, y por lo tanto poder hacer el gasto público de una manera absolutamente vergonzosa. Llega el tema de la Dana, el tema de tal, y donde han dado, y el tema de Córdoba, donde de Adamuz, a donde han dado un espectáculo vergonzoso. Afortunadamente, al mal espectáculo que dio el PP en Valencia, aquí en Andalucía, se está dando positivamente. Y espero que eso los electores lo sean capaces de tenerlo en cuenta. ¿Algo que añadir sobre esto? Pasamos página. Pues nada, poco más, que cautela, que la cautela nunca sobra. Cautela y prudencia y ya está. Bueno, yo decía al principio que ha sido semana de comparecencias en el Congreso y en el Senado, importantes. Y bueno, a mí, no sé si tenemos por ahí un sonido de la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo en la Comisión de Investigación de la Dana de Valencia en el Congreso de los Diputados, una comparecencia en la que a mí me parece que Núñez Feijóo estuvo muy bien, a pesar de que la citación no tenía ningún otro propósito que no fuera intentar que Alberto Núñez Feijóo perdiera los nervios e intentar desacreditar a Alberto Núñez Feijóo en un tema en el que él no tiene absolutamente nada que ver, y es más, quienes trataban de desacreditarlo sí que tienen que ver, porque o bien son miembros del partido que gobierna y que tenía bajo su mando la Unidad Militar de Emergencia, la AEMET, la Agencia de Meteorología, y la Confederación Hidrográfica, que eran tres elementos importantes en la gestión de esa crisis, o bien son socios de ese partido en el gobierno. Vamos a escuchar un fragmento de esa comisión. No, usted es muy valiente con el presidente dimitido, pero usted es muy cobarde, ¿no? Con los responsables del gobierno central. No le he visto yo críticas, al contrario, ¿no? Usted se rasgó las vestiduras por una víctima en Barcelona, yo también, pero usted dijo que lo de Andalucía, esas 45 de Andalucía, hombre, tampoco... No mienta. Usted, yo no he dicho eso en la usted vida. pide la dimisión del ministro Puente cuando se produce el accidente de Rodalíes, Eso es pero no mentira. lo había pedido antes cuando se Eso es producen mentira. las muertes en Córdoba. Eso es mentira. Sí, señoría, eso es verdad. Cuando usted me dice si yo amparo a un presidente de una comunidad autónoma, la misma persona que ampara al señor Otegi, comprenderá usted que se me ponen los pelos como escarpias escuchando esto.
No, verá usted. Yo puedo decir lo que considero oportuno o también hay que censurar. Traiga un monográfico ¿Usted se cree que a mí me va a censurar como censuraba a mis compañeros durante años? Señor Feijóo, traiga el monográfico cuando le lo llamo desee. al orden por primera vez, señor Feijóo. Entiendo que las respuestas son flexibles, que somos laxos, pero le he insistido varias veces en que usted tiene que contestar a las preguntas del señor Matute. Tenga cuidado, Feijóo, a ver si voy a ser yo el que consiga que le echen de este hemiciclo todavía. No se desvíe continuamente del tema. Muchas gracias, presidenta. Es una pena que no ejerza usted la presidencia del Congreso de los Diputados, para que el presidente y su gobierno contesten a lo que le preguntamos. Es que para mí la peor de todas es la presidenta de la comisión. O sea, mandar a narices una tía del PSOE pidiéndole a alguien que conteste a lo que se le está preguntando, que es justo lo que no hace nunca nadie en el PSOE, pero a nivel nacional y a nivel local, que lo sufrimos aquí todos los días. No hay mucho más que añadir, es que está todo dicho. De verdad, ahí Feijóo se fajó muy bien, los retrató y los dejó con las vergüenzas. Yo es de las veces que he visto a Feijóo más incisivo, agresivo, o sea, con convicción de lo que estaba diciendo. La verdad es que la presidenta de la comisión se pasó 3 pueblos, porque la forma en que le corrigió, parece que Feijóo había cometido alguna tropelía o había dicho alguna barbaridad o había proferido algún insulto. La verdad es que nada más lejos de lo que estaba diciendo. Le estaba recriminando a sus interlocutores quiénes eran y el porqué de la situación. Pero la presidenta debe ser que eso no lo estimó conveniente. Sí, y sobre todo estos dos personajes que, con independencia de otras muchísimas cuestiones, pero centrándonos en el tema de la Dana, estos dos personajes recriminándole a Feijóo comportamientos cuando ellos, al día siguiente, ya habiendo muertos en Valencia, no suspendieron ni el Congreso de los Diputados solo y exclusivamente para tomar por asalto el Consejo de Administración de la Radio y Televisión Española. Es decir, que si dónde estaba Amazon, que si dónde no estaba, que si dónde estaba Feijóo, que si dónde estaba mi prima. Ellos sí sabíamos dónde estaban. No suspendieron ni el Congreso. Dieron 1 minuto de silencio, trataron ese punto y el resto lo suspendieron. Venga, vámonos a la Dana, pero antes vamos a dejarnos a todos los amiguetes colocados en Televisión Española. Y ahora se ponen allí que si usted estaba, que si mandó un mensaje, que si no mandó un mensaje. Ve, la hipocresía habitual. Y ya de estos dos personajes, pues mejor ni hablar. Y el de Bildu, yo es que no prefiero ni hablar, vaya que me mandáis a la Guardia Civil. Y no talón no pabollo. Así que yo de Bildu prefiero no sé si no te la voy a hablar. mandar a ti a la Guardia Civil o me la quedo yo para mí, porque ¿sabes lo que pasa escuchando a Óscar Matute? Prefiero no hablar de ese Nos damos canalla. cuenta, Miguel, escuchando a Óscar Matute, que al final la izquierda lo ha conseguido. Ha conseguido que nos traemos como normal cosas que son absolutamente anormales. Es decir, un tío que no ha condenado los cientos de asesinatos de la banda terrorista ETA, que militaba en la organización política que le daba soporte a ETA, que es compañero de personas en el Congreso que antiguamente se dedicaban a elegir a qué víctimas tenía que asesinar ETA. Y esta semana, aparte de su comparecencia en el Congreso, se ha dedicado a decir que desde H. Bildu no van a consentir que venga un gobierno de la derecha o de la extrema derecha. ¿Pero entonces qué vais a hacer? ¿Sacar las pistolas del Zulo o qué es lo que vais a hacer? Es que nada más que la presencia de Óscar Matute en el Congreso ya es una anormalidad. Así es, por eso te digo que ver lo que estamos viendo con todos estos personajes, vamos a ver, que la ETA dejó de matar. Pero también... la ETA está ahí, y estos son los herederos, pues antes se llamaban Sortu, Ribatasuna, que está ilegalizado, Esquerra Rita Rock, pero son los mismos, es decir que ahí están y ya están absolutamente normalizados y borrando de los libros y de las escuelas del País Vasco y de España, pues borrando lo de la ETA y normalizándolo absolutamente. También es una anormalidad lo de la jueza roja de Catarroja. Es decir, y el marido. ¿A quién le interesa los centímetros que tenía la mesa donde estaban comiendo? ¿A quién le interesa si la comida y tal? Pero en cambio no le preocupa que vaya Feijóo a llevar. Y no le preocupa Rivera, responsable en gran parte de esas muertes. No le preocupa Marlaska, que no movilizó a la Guardia Civil y a la Policía Nacional debidamente para evitar saqueo y la ayuda. O a Margarita Robles,
por el retraso en aportar todos los medios, ni tampoco le pide los mensajes que mantuvo desde la India el presidente del gobierno. ¡Qué falsedad! ¡Qué hipocresía! Que por cierto, Jorge, ahora que has dicho el presidente en la India, ese día de la Dana, el viaje de la India ya se había terminado y se quedaron allí un día de turismo relax, que bien se podía haber venido en el Falcon a España. Ese día de la Dana estaba ya no en la cumbre de la India, sino de paseo por la India. Que eso se ha dicho muy poco. De paseo por la India, no en la cumbre. Fíjate que yo ahí tengo, Miguel, el corazón dividido, porque claro, cuando tú haces que dimita a un presidente de una comunidad autónoma, porque en un momento de una emergencia ha confiado en que su equipo va a gestionar y él puede estar haciendo otras cosas. Porque esto y además que no tenía por qué estar en el CECOPI. Es lo que ha pasado. Pues hombre, evidentemente a mí que el presidente de mi país vaya a una cumbre y luego se quede un día para hacer turismo, me da exactamente igual. Lo veo normal, natural. Ahora bien, lo que no puede ser es que ese mismo presidente sea el secretario general de un partido y lidere un movimiento para cargarse a otro presidente por el hecho de que en lugar de estar en el CECOPI estaba gestionando otras cosas y estaba confiando en su equipo. Es que aquí le hemos dado la vuelta a todo. Es que ya, o sea, la sensación es decir, bueno, claro. Vamos a ver, es que nada funciona en este país, nada es normal como era antes. Ese es el tema, que esté de vacaciones, que se quede un día, que no se quede un día. Pero hombre, que luego venga a decirte que si estaba a las 5, que si estaba a las 4, que si estaba a las 2, cuando además se ha demostrado, no es que Mazón lo haya hecho especialmente bien, pero él no formaba parte del CECOPI. Mazón lo ha hecho especialmente mal. Sí, pero lo ha hecho. Porque Mazón viene de esa fruta podrida, que era Casado, Teodoro, etcétera, etcétera. Lo ha hecho Jorge especialmente mal por las mentiras que ha hecho después. Porque realmente aquel PP, si ya fue malo con Rajoy, fue ya para suicidarse con Casado, con Teodoro y con todos esos niñatos que no valen un duro. Vale, pero ¿en qué lo ha hecho especialmente mal Mazón? Es que yo todavía no lo sé. Lo que te quiero decir, Jorge, es que lo hizo mal, bajo mi punto de vista, después no dando la cara, no diciendo la verdad desde el primer momento y ya está, pero que es lo que decía antes Víctor. Él no formaba parte de ese comité de urgencias, que debía de estar por allí, pues bien, pero él no tenía por qué estar en primera línea. Que luego hizo mal esa comparecencia. Y mintiendo. Querido presidente, ¿cómo que querido presidente? ¿Tú eres tonto de lava? ¿O es que tú no sabes con quién te estás jugando los cuartos? Eso sí es verdad. No hay querido presidente, es presidente. Esto es una emergencia nacional porque está aquí, porque en la Comunidad Valenciana, está en Castilla-La Mancha, está en Andalucía. Es una emergencia nacional. Necesitamos que se movilicen. Y que no te diga, si necesita más medios que lo pidan. No, es que antes de que diga eso, tenía que habérselo pedido. Por eso es culpable. Ahí yo creo que Mazón se equivocó en dos cosas. Una, en que no supo transmitir o fue contando distintas versiones y dando distintas informaciones, con la cual dejó pie a que parecía que aquella comida había sido una especie de ligoteo con la periodista. O sea, una cosa extraña, es lo que han intentado sembrar. Y después el error grave de Mazón, en mi opinión, es que debería haber pedido la declaración de nivel nacional, o sea que esto era una emergencia nacional, para que recayese la responsabilidad en el gobierno, que ese es el fallo garrafal de Mazón, que se equivoca y lo tenía que haber hecho, y entonces, claro, todo recae sobre él y sobre su gobierno y la gestión que realizan, con lo cual hace que esa unidad militar de emergencia esté parada en la puerta, pues diciendo esas cosas extrañas que dijo el jefe de la UME, diciendo que si no tenía permiso para entrar, que él tenía dispuesto allí un batallón, unas cosas extrañas. Había unidades militares en Valencia que podían haber intervenido en muy poco tiempo, antes que llegase la UME, y no lo hicieron. Pero, claro, yo os escucho... Claro, Enrique, porque fíjate, yo no lo sabía, pero ayer el presidente de la Junta de Andalucía había decretado la prealarma y entonces ya estaba la UME en Andalucía, preparada para que sus mandos le dieran la orden oportuna. Pero ya estaban allí, ya estaban
alarmas estaban ya preposicionados. Eso sí, en efecto, la gestión de Juanma Moreno, la verdad es que ha sido esperando la orden de su coronel. Ha sido siguiendo los criterios que ha marcado la Agencia Estatal de Meteorología, porque efectivamente a lo mejor podemos decir Juanma Moreno se ha pasado 3 pueblos por las medidas que tomó. Realmente la que dijo que iba a haber 200 litros por metro cuadrado en 12 horas fue la Agencia Estatal de Meteorología. Sí, está claro que ahora nos hemos ido al otro extremo, es decir, de la laxitud total, pues ahora nos hemos ido a la rigidez total, a intentar evitar cualquier conato de cualquier cosa a toda costa, lo cual ya estamos viendo que es imposible, porque al final ayer una señora en Málaga pues pasa un río, se tira a su perro al río, ella se va detrás del perro y desaparece y luego aparece el perro. Es decir, que al final evitar a toda costa, es decir, pues aquí yo estaba aparcando ahora al llegar en el estudio y ha caído un árbol, hay un árbol caído muy cerca de donde nosotros aparcamos. Pues mire usted, si le pilla a alguien encima, pues ese señor o esa señora palma por el árbol que le ha caído encima. Pero es verdad que nos hemos ido al otro extremo y seguramente es lo razonable. Pero yo os escucho y ¿qué hay que achacarle a Mazón? Pues hay que achacarle que no fuera lo suficientemente duro con el presidente del gobierno, que manda narices, que hay que ser muy duro con el presidente del gobierno para que éste cumpla con su obligación. Que a mí me molesta la cobardía de Mazón, esto de intentar algo tan típico de la derecha y en especial del PP, huir, que no me pillen. No, mire usted, si no es que no me pillen, o sea, yo he hecho dar la cara, punto. Ahí. Y es lo que hay. Ya está. Dar la cara, decir la verdad y hemos terminado. Pero en lo que es la gestión en sí, yo no tengo grandes cosas que achacarle a Mazón. A achacarle lo de casi siempre a la derecha. La cobardía, que la iniciativa la toma la izquierda y tú vas ahí huyendo para que no te pille el tren. Algo muy común en la derecha. Pero bueno, insisto, esto no quita que en general a mí me ha parecido especialmente ordenada y rigurosa la gestión que ha hecho el gobierno de la Junta de Andalucía de esta situación y la de los trenes que decía Miguel, con un nexo común, con un vértice común, que se llama Antonio Sanz, que se está revelando como un tío con una capacidad de trabajo extraordinaria, ¿eh? No, eso no hay quien se lo niegue. Y los que están alrededor van locos perdidos al lado suyo. Sí. No descansa. Eso sí que es cierto, no descansa, y a eso le hay que unirle que quieras que no lleva ahí 30 años, coño, y algo habrá aprendido. Efectivamente. Claro, entonces ya tiene una persona con mucha experiencia, con mucha solvencia política, y indudablemente pues la experiencia es fundamental en la vida, y entonces está llevando el tema con rectitud, como mínimo. Luego puede haber fallos, pero eso es lo de menos. La rectitud es lo importante. Es que Antonio Sanz, aparte de que lo que tú estás diciendo, Miguel, realmente Antonio Sanz es un hombre serio, no cuenta chistes, es su carácter así. Yo he hablado con él unas cuantas veces y es un hombre formal y en el que se puede confiar, y que cuando toma cartas en algo lo va a hacer bien, sin ninguna duda. Uh-huh. Yo la experiencia que tengo con Antonio Sanz es mucho mejor que la que tengo con el político que estaba al frente del PP en aquella época. Y ahí lo dejo. ¿En qué época? Déjalo, pero por lo menos que sepamos de lo que estás hablando. Mira, época lo tienes que decir porque Antonio Sanz estaba en casi todas. Pues Antonio Sanz cuando gobernaba, lleva ahí desde el año 92. Te lo digo en plan de cuando gobernaba el Pérez Pollas de toda la vida en Almería. En esa época estaba Javier Arena de presidente. No, pero me refiero a nivel de Almería. A nivel de Almería. Bueno, vamos a hablar de un personaje que ha sido protagonista también esta semana. Pero antes, Montaño. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Bueno, la maquinaria
de investigación contra todo lo que parece, en principio, da toda la apariencia de ser una gran estructura de corrupción en el Partido Socialista, sigue avanzando. Comisiones de investigación, varios casos paralelos llevados en los juzgados. Y en mitad de todo eso, pues mira, esta semana, dentro de la denominada Comisión Coldo en el Senado, pues ha comparecido un tipo al que en algunos ambientes en Andalucía lo conocerán bien. Yo no. Yo la verdad que no lo conocía mucho. Al tal Paco Salazar. Ha comparecido en el Congreso y me cuentan que su comparecencia de ayer fue, bueno, de aurora boreal. Me refiero no a lo que se vio ante las cámaras, sino lo que se vio fuera de las cámaras. Un tipo que llegó allí perdonándole la vida a todo el mundo, a los periodistas, a los que había en la sala, a los que participan en la comisión de investigación, a todo el mundo en general. Y luego soltó perlas que creo que definen y corroboran esta definición del personaje. Preguntado al tipo que coordinaba los ingresos de las campañas de Pedro Sánchez, empezando por la de las primarias, si había habido alguna inyección económica por parte de las empresas con las que su suegro, el suegro de Pedro Sánchez, gestionaba sus negocios, sus saunas, etcétera, sus prostíbulos, pues el tipo que encargado de coordinar todo el dinero que le llegaba para la campaña dijo, no me suena. ¿Cómo que no te suena? O llegó o no llegó. Si a usted no tiene constancia, es que no hubo. Pero no me suena, no ha lugar. Y luego dijo el tipo que él no ha dimitido por los casos el caso de las acusaciones de acoso sexual de sus compañeras de partido. Que él dimitió porque tenía ese compromiso con su familia y que, bueno, pues ha coincidido en el tiempo con eso. Es decir, Miguel, con todo el respeto que se merece el personaje, pero que es un caradura de marca mayor. Lo que rodea a Pedro Sánchez, Víctor, lo que rodea a Pedro Sánchez, claro, si es que están todos elegidos a dedo. Están todos elegidos a dedo de la misma calaña y de la misma cara dura como el cemento. Coño, ¿cómo será este tío que lo contrató a dedo, el legendario alcalde de Dos Hermanas, y estuvo pues 3 o 4 años sin ir a trabajar cobrando? Lo contrataron de técnico en el ayuntamiento de Dos Hermanas y el tío se fue a Madrid, allí a la calle Ferraz, y que le mandaron la nómina todos los meses, que está siendo investigado, creo que en el número 41 de Sevilla, un juzgado de instrucción. Pues nada, de esa calaña todo se le olvida todo, Cerdán no sabe nada, Coldo no sabe nada, el otro no sabe nada, nadie sabe absolutamente nada. Pero todo no es ni más ni menos que un cordón de seguridad para no llegar al sátrapa, que todo el mundo sabe que esto lo sabían perfectamente, porque lo de Salazar estuvo con él, era el quinto del Peugeot. Muchas veces no salía en el Peugeot, pero estaba detrás y era otro más. Que no cabían, pues estaban todos muy de buen año. Este iba con la rueda de repuesto, ¿no? En efecto, este era otro de la cuchipanda y entonces es todo pues lo mismo. Esperando hay una oportunidad, a ver si sigue Pedro Sánchez, lo reubican en algún sitio, le dan alguna embajada, le dan algo, lo quitan del medio, que ya estaba propuesto mandarlo de embajador. Imagináis al Perla por ahí de embajador y que en el país que estuviera dijeron, pero este que es el representante de España, el guarro, ¿acordáis lo que le dijo el señor Feijóo? Que creo que fue una definición perfecta, el guarro. Pues ese fue allá a reírse de los senadores al Senado de España. El guarro. Enrique. Es que este personaje, pues este es un personaje que delata su forma, ¿no? Es un hombre que no tiene vergüenza en decir las cosas. Se comportó, como tú has dicho antes, con una chulería, al estilo de lo que han manifestado los otros 4 del Peugeot, vamos, los otros 3, porque el jefe ese no se manifiesta. Pero sí es cierto que Ábalos también demostraba esa misma chulería y esa autosuficiencia, y Cerdán también, todos antes de entrar, pero claro, toda esta gente antes de entrar, vamos, van dándoselas de gallitos, perdonándole la vida a todo el mundo. Y la verdad es que intentaba un poco hacer parodia y hacer burla de los senadores que le interpelaban. A la senadora de UPN, pues intentó varias veces dejarla en evidencia, pero lo curioso es que le metió mano de milagro. Ahí, pero vamos, por ahí van los tiros. Pero fíjate, Enrique, qué valientes son el Ábalos, como tú decías, esa actitud chulesca, que ahora el pobre tico no podía declarar montar en el furgón policial.
Porque ha tenido que pedir la pensión porque no tiene dinero. Y que no puede trasladarse en el furgón policial de la prisión al juzgado porque lo pasa muy mal. Qué valientes son. Pandilla pandas de cobarde y de mierda que son. Que declarar por videoconferencia que sufre mucho en los traslados. Pues no te queda nada que estar ahí, chachi. Jorge, que te veo que tienes chuleta ahí. ¿Qué te pasa? No, pues es que Salazar a mí me remonta al PSOE que yo conocí, en el que, lógicamente, pues de los últimos años de la dictadura y de la transición, donde había mucha gente que provenía de la universidad y tal, con ideas de izquierda, y había muy buena intención, pero junto a eso había otros que eran unos auténticos vividores, y que responden a aquello que decía Mark Twain: todo lo que necesitas en esta vida es ignorancia y confianza en ti mismo. Así tendrás el éxito asegurado. Pues todos estos que estamos viendo, el Puentes, el López, todos estos corresponden a ese tipo mediocre, que tienen una jeta que se la pisan, que son bastante ignorantes, y que no le tienen absolutamente miedo a nada, y por eso triunfan, aunque sea un triunfo efímero y al final después pues se queden. Bueno, yo es que como creo tan poco en esa idea del PSOE bueno y el PSOE malo. No, yo no estoy hablando de PSOE bueno, estoy hablando de un momento coyuntural, de que la gente joven en aquella época queríamos cambio, etcétera, etcétera, y unos pues se declinaron por el Partido Socialista, algunos más extremos en el Partido Comunista, pero que después han ido confluyendo a unas situaciones más o menos normales. Pero es que después vino otra debandada de gente absolutamente iletrada, sin escrúpulos, nada más que con eslogan, y engañabobos, como el de ayer de Marcelino Iglesias, resucitando el asustaviejas para la campaña de Aragón. Por cierto, qué divertido el Partido Socialista tratando de desviar la atención con todo esto. Ayer hablando en la Asamblea de Madrid de un caso de un alcalde que también la ha denunciado una compañera por, él dice que por tirarle los tejos, los del PSOE dicen que por acoso, la compañera que no sale por ningún lado. Es decir, pues una vez más, Enrique, como sois todos imbéciles, me voy a inventar otra cosa para que no se hable. Claro, pero es que necesitan sacar algo, diga, parecido, aunque no sea cierto, algo parecido a lo que ellos se traen entre manos, porque es una forma de intentar desacreditar y de distraer la atención hacia otras cosas. Como hace el presidente ahora con este numerito que ha montado de toda la vigilancia de las redes digitales y todas estas cosas. Está lanzando globos sondas por ahí para distraernos con otros asuntos, que es no resolver lo que tiene entre manos. Ayer jueves hubo ahí en Gálora el desprendimiento de una vía que ha cortado la línea del AVE de Córdoba a Málaga. O sea, si la cosa iba mal, pues ayer se nos ha derrumbado ahí también otro desprendimiento, pero vamos, ahora parece que se desprenden todo. El problema de este gobierno es que tenemos un presidente que Napoleón lo decía, a Napoleón le gustaban los generales con suerte, y cuando iba a nombrar a un general él preguntaba siempre a sus asesores, pero ¿este general tiene suerte o no? Y entonces a los generales, a los presuntos generales que no tenían suerte, él no los quería, él quería generales con suerte. Y la verdad es que Pedro Sánchez es un tío que no tiene suerte, o sea, desde que empezó es un tío gafe, es un tío con mala suerte. Sí tiene suerte, porque un tipo tan mediocre que esté soportando que con estas circunstancias, que siga ahí, que le haya venido Dios a ver con la Dana, con el COVID, para que tenga dinero para malgastar. O sea, sí tiene suerte. Lo que pasa es que... Bueno, Jorge, suerte, no sé si suerte, porque el tío lo está sufriendo, porque desde que empezó es que le viene una detrás de otra. Es un gafe. De su familia, vamos, es que no... Yo creo que no debe dormir bien este hombre. Que es muy hábil, seguro. Es un hombre hábil. Enrique, estás suponiendo que tiene alma. Pero fijaros como toda la opinión sincronizada y todos los periodistas que tiene
a su servicio, consiguen desviar la atención. Ya el Óscar Puente ya no da ni explicaciones. Antes daba muchas, mentiras todas, pero daba algo. Ya de los trenes, ya en la televisión, ya... Oye, lo da por amortizado. Vosotros que Ya sois gente ya se han olvidado, ahora Todos están que sois con los gente niños. veterana, no sé si en este punto se puede decir que en España también hemos tenido algún general que ha tenido, o que decían que tenía suerte. A lo mejor esto es políticamente incorrecto, Enrique, recordar. Sí. Tenía baraca, tenía la baraca, la baraca. Eso, y Hassan II que tenía la baraca. Ese sí que tenía baraca, ese hombre. Mira que tuvo A lo atentado y mejor salió. me sanciona la ley de memoria histórica, no lo sé, por decirlo. Puede ser, puede ser. Pues sí. Bueno, y... Oye, ¿cómo se nota cuando en las cosas interviene alguien preparado, estudioso, formado, con experiencia? ¿Ha debido el gobierno de España ir a buscar a alguien de estas características para desencallar el tema de la revalorización de las pensiones? Y este hombre, pues después de un estudio muy sesudo, les ha dicho, pues llévalo en solitario, en un decreto, sin mezclarlo con otras cosas, que así ya verás cómo se aprueba. Qué maravilla contar con gente preparada, ¿eh? Es verdad, es verdad. Es una cosa estupenda, ¿eh? Es verdad, es verdad. Ese asesor se ha ganado el sueldo de se ha ganado el sueldo de este mes, efectivamente. Es que han vuelto otra vez a este año, si el año pasado metieron la pata, después corrigieron, este año han vuelto a repetir lo mismo. No, con una diferencia, que el año pasado metieron la pata. Y este año, como sabían que le iban a meter, dice, pues ya que la vamos a meter, saquémosle algún rédito publicitario. Y han montado el mismo numerito, que no pretende solucionar las cosas, sino crear esa incertidumbre entre la gente más necesitada, más humilde, para que se lo crean. Pero si ya los pensionistas ya hemos cobrado un mes con su vida, es que, o sea, que si tenías que haber hecho eso y no lo puedes meter en los presupuestos generales del Estado porque no los vas a sacar, pues sácalo en el mes de noviembre o diciembre para que no se pague con efecto retroactivo. Pero entonces eso, si fuera así, este sería un gobierno que hubiera dimitido porque no le salían las cuentas, o sería un gobierno gestionando adecuadamente. Pero fijaros, de las dos premisas se cumple. Pero fijaros la mala leche, ¿eh? La mala leche siempre por delante, y el engaño y la mentira. Esta mañana me decía, ayer por la mañana, me decía un amigo mío pensionista, decía, a mí lo que más me ha molestado de esto es que me hayan metido en los mismos sitios que los ocupa. Que si yo eso, a mí que si no me suben las pensiones me da igual, pero que me metan en el mismo decreto que los ocupa, eso yo no lo tolero. Es decir, eso era una mala leche como la copa de un pino. Eso es cargarse, es cargarse uno de los principios de la democracia, que es el derecho a la propiedad privada. Porque el derecho a la propiedad privada, Jorge, que viene desde los romanos. Es un derecho sagrado, y en España es un derecho sagrado. Y el 80% de la población está de acuerdo con eso. Y constitucional. Y decía ese amigo, mi hombre, que me metan en el mismo decreto que lo ocupa. Pero yo no sé, bueno, vuelvo un poco a una reflexión que he hecho muchas veces, es decir, todo lo que nos pasa es porque en un momento de debilidad, pues, y de hartazgo seguramente de determinadas cosas, pues los españoles decidimos, bueno, vamos a votar al gracioso, vamos a votar al divertido, al follonero, al rebelde, que ya verás qué divertidas son las clases, ¿no? Como cuando se votaba el delegado de clase. Y claro, pues ahora nos hemos encontrado que esos tienen que gestionar, y que además una parte importante de su gestión ha consistido en normalizar y blanquear a todos los frikis que son los que van de su mano. Y entonces ahora los tenemos en las televisiones, y en las radios, y escribiendo columnas, y en la universidad, etcétera. Y entonces te paras a escucharlos y dices, oye, estos tíos salen en la tele a mandar el mensaje de que ¿qué va a dar la propiedad privada? Es que el otro día decía Irene Montero y Villone Belarra, es que las fuerzas de la derecha se están comportando como sinvergüenzas porque no están favoreciendo a los propietarios de viviendas en alquiler, están perjudicando a las personas que están allí viviendo y están en su casa. Es decir, de nuevo el discurso y la estrategia de la derecha, de la izquierda, normalizando situaciones que son una barbaridad para la democracia y la convivencia. Mire usted, hay que favorecer al tío que está en tu casa y no te paga. No solamente la democracia, sino a la generación de riqueza.
No, y a la convivencia. No, bueno, ya sí, aparte del enrarecimiento, aparte es que esas políticas son contrarias a la generación de riqueza de cara al futuro. Es que... Pero hombre, pero si en España eso todo el mundo está en contra de eso, si en España el 90% de la gente con su esfuerzo, su sacrificio, ha comprado una casa y luego tiene un apartamento aquí en Jaén, Agua Dulce, o en Motril, o en Málaga. ¿Pero qué coño le están contando las tiparracas estas a la gente? ¿Pero qué estáis contándole? ¿Qué estáis contándole? Si en España el modo de ahorro ha sido siempre la vivienda. El tema inmobiliario. Y si no, por los que éramos de aquí de Secano, pues se han comprado un apartamento en Fongirola, en Málaga, en Agua Dulce. ¿Esos son los fachos y los fascistas? Y ahora si tú alquilas, tú alquilas ahora el piso de Agua Dulce para sacarte unos dinerillos para completar la pensión, eres un facha, eres un racista, eres un hijo de puta. Pero ya no te lo pierdas. Pero si es que esto tienes que echarlo a gorrazos de este país, hombre. Lo que pretendía modificar es que si a ese piso y ese apartamento que has conseguido a lo largo de toda tu vida, resulta que heredas una casilla del pueblo que a lo mejor está medio derruida y que vale 30.000 euros, ya como tienes 3 propiedades, ya no puedes... a la tercera propiedad donde viene el pecado. Eres un gran tenedor, que se llama. Esto me recuerda a esa famosa de hacer no sé qué 3 veces ya empieza a ser un problema, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Yo más que un gran tenedor quiero una gran cuchara. Que me gusta. pero fijaos la perversión. Es decir, que si tú tienes 2 viviendas, eres un tío, pues normal. Si tienes 3, ya no tienes derecho a que un señor sin oficio ni beneficio no te ocupe una. Y esto nos lo estamos comiendo. Y salen en la tele defendiendo esta postura y se quedan tan panchos. Lo que yo decía esta mañana, pero si tienes 3 viviendas y ahora viene una familia guatemalteca y se mete en tu piso, están legitimados para no pagarte. Si es que están propiciando el delito. Propiciando el delito, coño. Miguel, y tú sigues pagando los correspondientes impuestos y la luz, se corte la luz y todo, que eso es el verdadero problema. Porque tú encima no puedes... En una de esas viviendas que has alquilado, has dicho, bueno, pues si yo la alquilo a tanto, tengo una hipotequita de tanto y tal y que cual, pues hasta que yo me jubile, pues resulta que después me ayudará, hace esas cuentas, pues resulta que también tiene que pagar la hipoteca. La hipoteca, la luz, el IBI, el agua, la comunidad. Bueno, que estamos en recta final y ya sabéis lo que pasa pasado mañana. Y en esta tertulia hay vocación, pues de jugarnos algo, ¿no? ¿Cómo ves lo de las elecciones de Aragón, Enrique? ¿Qué pronóstico tienes y cómo crees que puede eso afectar al panorama nacional? Que ya sabes que yo siempre me llevo el agua, está feo decirlo esto esta semana, pero me llevo el agua a mi molino. Bueno, por lo que vemos por las encuestas es que el PP va a ganarlos igual que pasó en Extremadura, ganará las elecciones, pero no le va a dar para gobernar, con lo cual tendrá que al final pactar con Vox. Y visto el ejemplo de lo que está pasando en Extremadura, pues lo va a tener un poco complicado, porque parece ser que en Extremadura no terminan de ponerse de acuerdo. Están en ese juego del mus de a ver quién hace el envite más fuerte, y yo creo que en Aragón la impresión que da es que no van a conseguir. La impresión que sí da, en lo que tú dices de llevarlo al conjunto, sí está visto que de cara a las próximas elecciones, que ojalá sean pronto, pues probablemente a nivel nacional nos quede una situación muy parecida. Un PP bastante fortalecido y un Vox que está creciendo por momentos, se está llevando a unos números, la verdad, que las últimas cifras le hablan de 60 diputados, con lo cual es un número, pero muy, muy importante, con lo cual podría condicionar y exigir determinadas prebendas a nivel nacional. Pues sí, vamos a ver, porque como dicen por ahí, yo no lo sé por qué, pero parece ser que las elecciones en Aragón son como en Estados Unidos el famoso estado de Ohio. Lo que pasa, lo que pasa en Ohio, por lo visto, ya es lo que determina la Casa Blanca. ¿Sabía pues que Aragón era el Ohio español? Pues sí, dicen que Aragón es el Ohio español y lo que pasa en Aragón es siempre lo que va a ser un reflejo de lo que pasa a nivel nacional.
Eso es lo Hay que que quiere verlo. Federico, que Aragón sea el Ohio español. Pero hay una cosa que yo no sé si se va a confirmar, que es que el PP se mantiene, gana un poquitín o pierde un poquitín, pero todos los votos que pierde el PSOE van a Vox. Y amigo, Sí, esto es muy significativo. Ese salto en el arco es curioso. Es curioso. Es curioso. Y sobre todo, ya te lo dije el otro día, a ver qué pasa con Teruel existe y ese partido regionalista, a ver si pueden ahí sacar 2, 3 diputados y conformar ahí. Pero que ese salto es muy curioso porque lo que está claro es que esa cesión de votos del PP a Vox parece ser que se ha frenado porque se mantiene como está prácticamente, según las encuestas, pero ahí hay 5 o 6 escaños que vuelan del PSOE a Vox. Es un traslado inmediato sin pasar por el PP. Oye, vamos a ver si eso se confirma. En su día yo perdí el olfato, lo cual me ha aliviado mucho. Estas cosas a veces para oler lo que hay que oler. Y por otro lado, no lo dirás por la emisora, ¿eh? Y por otro lado, siempre he tenido el enorme complejo de que he sido el peor demoscopo que pueda echar. A mí, por ejemplo, Antonio Felipe Rubio me sorprende como siempre. Compañero de aquí de Almería. Efectivamente. Por lo tanto, yo no sé lo que va a pasar. Pero yo voy lo he dicho esta mañana en Libre y Directo y ahora lo voy a volver a repetir, algo que no me gustaría y que no debería de repetir. Creo que Vox está equivocando de una manera profunda su propia posición. Vox lo que pretende es derrotar al PP y no derrotar a un gobierno que nos está llevando sin que lo parezca a largo plazo a una situación difícil. Y está en un juego sin desgastarse, porque realmente no tiene que desgastarse, mintiendo, y tal. Yo a los electores de Aragón les pediría que no se dejen, que yo entiendo que cuando tú puedes hacer promesas maravillosas, pero cuando tienes un presupuesto y cuando tienes que gobernar, tienes las limitaciones y llegas hasta donde llegas. Y eso no lo está considerando. Está únicamente como un hooligan. Se parece a los niños chicos que el que lleva la pelota empiezan a jugar y si no le gusta dice y se enfada, se enfurruncha, coge la pelota y dice ya no jugamos más, que me voy, que es mía. Y eso es una actitud absolutamente irresponsable. Y ese es el Vox que tenemos. ¿Mayoría absoluta del PP, sí o no? No va a tener mayoría absoluta. ¿Mayoría absoluta, Miguel? No. ¿Enrique? Tampoco. Bueno, pues con la previsión no meteorológica, que esa se encarga de hacerla la EMET, que esperemos que sea una previsión meteorológica algo más, optimista para el fin de semana, y que descansemos un poco de tanta lluvia y de tanto viento, pero sí con la previsión de las elecciones en Aragón, programación especial en esta casa el domingo por la tarde-noche, dirigida por Juan Pablo Polvorinos y con todos los primeros espadas de la casa, para estar muy atentos de qué es lo que pasa en Aragón y hasta qué piso sótano desciende la amiga de Paco Salazar, Pilar Alegría, que es lo que todos estamos esperando. Enrique de Vivero, muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Miguel Segovia, Jaén, cuídate mucho. Cuidado, amigo, un abrazo a todos. Jorge Molina, muchísimas gracias. La semana que viene. Nos vamos, seguimos con la programación de Es Radio.